decíamos que definitivamente si no hay sangre biológica del rey David en la sangre del que se postula ser Mesías, definitivamente quedará descalificado como un Mesías, según la Torah y todas las demás exigencias. Ahora bien, ¿qué sucede en el primer siglo? En el libro del profeta Isaías, profeta Yeshayahu, capítulo 7, dice claramente aquí hay una señal de la cual Hashem promete para reconocer el tiempo de la llegada del Mashiach. Y dice claramente que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y etcétera, etcétera. Conocemos el texto. Y dice claramente el texto, una virgen concebirá. No dice, un ser celestial tomará forma de hombre y será entre ustedes. No, en ninguna manera. Esto es en contra del Tanaj, del pensamiento judío en cualquier época y tiempo que usted lo quiera ver. Dice concebirá, o sea, nacerá como todos los seres humanos, nacen desde Adán Harishon, desde el primer Adán hasta nuestros días. Porque Hashem no altera la naturaleza, hay reglas que él mismo estableció, y alterar esto iría en contra de la justicia. Hay gente que dice, no, pero es que él es Hashem y puede hacer como quiere. No, él se mantiene dentro de los parámetros porque él es justo, él creó la justicia. Si él alterara esto, entonces quedaría descalificado. ¿Cómo? No perdamos de vista esto, ¿ok? Entonces, entendiendo que el Mesías vendrá como todo ser humano, biológicamente el mundo viene, siendo congruente con la Torah, nos encontramos con el tema de la Virgen, que es la que hemos agarrado y la hemos elevado al rango de divinidad, cosa que enseña Roma, y en ninguna manera. Ni por la forma que quieres decir cuando habla el texto de mujer virtuosa, porque eso son cualidades, características humanas. Y eso es del pensamiento hebreo del primer siglo. ¿Ok? No tiene que ver nada con divinidad de ninguna manera. ¿Ok? Eso que quede bien claro. Ahora, ¿qué significa la palabra virgen? La palabra virgen en el judaísmo del primer siglo hay 5 términos para definir virgen. Occidente le dicen virgen, inmediatamente piensa biológicamente hablando, no ha tenido relaciones sexuales, no. Hay una palabra hebrea para eso que es betulá, es el término hebreo que se utiliza para expresar esto. Pero Yeshayahu, el profeta, no utilizó la palabra betulá, utilizó la palabra alma. Y alma también presenta una condición biológica que él nos trae la señal para nosotros entender, ¿ok? ¿De qué está hablando el profeta? Porque definitivamente tenía que haber una señal milagrosa, ¿ok? ¿Cuál es esta señal milagrosa? Según lo que el profeta Yeshayahu nos dice, la alma tiene características. Edad, 12 a 13, 14 años, un rango aproximadamente. Segundo, nunca ha menstruado, no está en su periodo menstrual, lo que la convierte en una mujer estéril, porque no puede concebir, ¿ok? Y esto es congruente con todas las matriarcas hacia atrás de todos nuestros profetas y ungidos y que están en nuestra historia, ¿ok? Shimshon, por ejemplo, Sansón, madre estéril, Ana, etcétera. Ustedes conocen la historia. ¿Qué quiero decir con esto? El nacimiento de Yeshua, el embarazo de Miriam no es algo ajeno ni exento a la historia hebrea, no es un evento aparte o único, no, sigue un patrón en el Tanaj, desde los días en que sucedió hasta estos días. Sara es otro gran ejemplo de esto, como el Ruach de Hashem también vino sobre ella y la hizo concebir, así está en el Tanaj. Entonces, esta es la señal a la que hace referencia Yeshayahu, a una joven que no podía tener hijos, ¿okay? Sin embargo, por el poder de Hashem, queda concebida. Ahora, para concluir, tengo una pregunta para el mundo cristiano y para los que vayan a ver esto, y esto no es con ningún ánimo, en ninguna forma, sino de que provoquen ustedes el buscar la información. Según la Trinidad, que es la postura grande en el cristianismo, tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, hay una escala 1, 2, 3. Si decimos que la segunda persona de la Trinidad es hijo de la primera, ¿cómo explicamos que fue la tercera quien lo engendró? Cuando el cristianismo me responda eso a mí, yo lo voy a responder a ustedes y le voy a decir, sí, su postulado está bien. Y vamos a creer, todo el judaísmo vamos a creer. Shalom, shalom, bendiciones del Eterno. Gracias, Daniel. Bien, muy bien. Entonces estamos aclarando los términos. Tenemos términos errados, concepciones erradas, entendiendo que el Mesías debía ser de la línea de David, ¿sí?
debía sí o sí ser genética de David, no podía ser un hijastro adoptivo, tampoco tenía que ver con un levirato, sino tenía que ser hijo del semen, de la semilla de David. Eso es importante aclararlo, que es un tema buenísimo. Y hay algo muy importante, la escritura está hilado, ¿sí? Vemos los primeros capítulos de los primeros 2 capítulos de Lucas, donde hay unos drash que nos explican un montón de cosas y nos aclaran algo muy importante. Y en esto el doctor Costa nos va a hacer alguna aclaración con los ancestros del Mashiach, que es importante de las líneas que viene tanto de Miriam como de la línea de Yosef. Y necesitaría, Santiago puede estar, tiene 5 minutos para exponer. Bueno, shalom a todos. Por fin le veo la cara a muchos de los que conozco por el chat. Brevemente, sabemos que el texto de Mattiahu, el que se conoce tradicionalmente como Mattiahu, aunque no sabemos bien quién lo escribió con certeza, está nombrando la genealogía de Rabbenu a través, por supuesto, de una interesante numerología que tiene una connotación cabalística. Lo mismo hablamos cuando hablamos del texto conocido como Lucas, que según otras opiniones a la cual me suscribo, fue escrito por Shila, conocido como Silas, que es el mismo nombre que Shaul, arameizado, van a la par con él, ¿no? Bueno, y hay mucha evidencia interna que puede sugerir y contundentemente esta afirmación. Pero bueno, también habla, el cristianismo expone este libro como un tratado, una genealogía también alternativa de Miriam, cosa que no es correcta. En esa genealogía aparecen, a diferencia de Mattiahu, o el libro que conocemos como Mattiahu, aparecen aquí unos 76 nombres, y el tema es que hay 4 uniones de levirato, 4 uniones de Kibur. Y también otra particularidad de Mattiahu es que aparecen 4 mujeres y las 4 de origen extranjero. Pero bueno, no me quería desviar del tema. Las 2 genealogías creo que coincidimos, o no, podemos hablarlo, los que estamos aquí, que hablan de la línea de Yosef Ben David, el padre biológico de Yoshua, ¿no? Entonces, por la línea materna, tenemos también por los escritos de los primeros discípulos, que él provenía de la tribu de Leví. Y nos dice también el texto conocido como Lucas, de Shila, o el hecho de enseñanza de Yoshua, está mostrando que más concretamente de la tribu de Abías, que era de la línea que venía de Samuel. O sea, el profeta Samuel, al que se da tanta relevancia y se da tanta importancia en sus primeros 2 capítulos del libro que lleva su nombre, de uno de los libros que lleva su nombre, ¿no? Hay 2, posiblemente los 2, Samuel y Melahim, fueron escritos por el autor, pero bueno, y vemos después, a través de las genealogías que podemos trazar a lo largo de todo el Tanaj, que era el ascendiente del Mashiach. Curiosamente, la Gematría viene a confirmar esto, porque si sabemos que el nombre de David suma 14, el nombre de Samuel suma 377. Sumamos los 2 nombres, nos da 391, que es el nombre de Yoshua. O sea, ahí tenemos una evidencia también importante. Bueno, más que agregar, hay muchos temas que me gustaría tratar de Mashiach más allá del aspecto de su nacimiento. Ya está quedando cada vez más claro el tema de un nacimiento totalmente natural, biológico. Si no fuera un ser humano completo, o sea, si hubiera nacido de una forma mucho de queda claro, ¿no? Después queda la canción, a quienes abarca, si son solo los hijos de Israel, quiénes son los hijos de Israel, y después el tema de la resurrección,
que todavía no lo he visto expuesto con mucha profundidad en los círculos de raíces hebreas. Me gustaría que también sugería este tema. Nada más, hermano Shalom. Bien, Santiago, Shalom, bien. Estamos tomando bien la dirección del tema. Entendamos que Yeshua debía ser humano, ¿sí? Un humano 100%, no esto de que se inventó en el Concilio de Nicea, ni en el año 325, y en esa época, donde se quería influenciar con que Yeshua era mitad divino, y eso de 100% y 100% que no cuadra. Y muy bien lo que dice Daniela allá, cuando me comprueben esto, es imposible hacerlo. Entendamos que esas concepciones eran paganas, se tomaron del mundo babilónico, de los persas, de los griegos, donde los dioses tomaban a las mujeres y tenían relaciones con ellas y nacían los semidioses, nacían los Hércules, nacían ese tipo de mitologías, ¿no? Y hay un montón más. Me gustaría escuchar a Alonso Naranjo en este momento, si puedes abrir la cámara y la voz, así te podemos escuchar. Querido Alonso, y sigamos con este tema, tienes 5 minutos para exponer. Ok, estimado. Buenas noches a todos los que, bueno, van a ver esta charla. Un gusto saludarles en cada uno de sus países. La verdad que es un honor estar acá otra vez. Y bueno, vamos a entrar rapidito en materia. A ver, el concepto de, entendamos algo. Yeshua, cuando apareció en vida, él fue un hombre, estrictamente un ser humano. Es post muerte que la imagen de Jesús cambia. Ya esta imagen se le comienza a dar un trastoque y en 70 años del ser humano que era Yeshua, lo convierten, por así decirlo, en Dios. Allá ya prácticamente en Nicea se consolida que prácticamente él ya es divino, por así decirlo. Lamentablemente a nosotros nos han llegado y podemos ver muchas cosas en el Nuevo Testamento. Podemos ver que las diferentes escuelas no compaginan. Y la mayoría de personas que le atribuyen la divinidad a Yeshua estrictamente se basan en Juan. Y en cierta forma no se equivocan, porque el texto de Juan es un texto gnóstico, se lo quiere atribuir que es un texto en nivel Sod. Pero realmente el libro de Juan, si a mí me preguntasen, ¿debió entrar en el canon de las escrituras del Nuevo Testamento? No, porque para eso hubiéramos agregado al Evangelio de Tomás, al Evangelio de Pedro, que son estrictamente gnósticos. Allí pondría yo al Evangelio de Juan. Si podemos darnos cuenta, el hermano que habló antes de mí, él dijo algo sobre los semidioses, y efectivamente, el autor de Mateo, ya tiene un concepto diferente. Ya no es, por así decirlo, judío de secta en su pensamiento. Ya tiene conceptos helenísticos, por así decirlo en cierta forma. El libro de Mateo, capítulo 1 y 2, se agregan 10 años después del escrito original. El libro de Mateo comenzaba con el capítulo 3. Lucas. Entonces, vemos cómo Lucas. Oh, perdón, sorry, gracias, profe, gracias. Estaba un poco confundido. Excelente. Ok, entonces, la concepción de Jesús, por así decirlo, él es un ser divino bajo la concepción, pero no con la concepción que se le entiende después. Un ser divino, un hijo de Dios, pero en la concepción hebrea. Es decir, un hombre que tenía un contacto especial con la divinidad. Es hijo de Dios por la conexión que él tenía con la divinidad. Ya es en Nicea, donde prácticamente Yeshua es divino porque prácticamente él es Dios encarnado. Podría comenzar diciendo esto. Lamentablemente a Yeshua con el pasar del tiempo su imagen fue cambiando de a poco y entendamos que hay que ubicar a los evangelios en la fecha que son, y por eso es que hay mucha distorsión. Por ejemplo, comenzamos con las cartas paulinas que se escriben del 51 al 58 y Pablo presenta a un Jesús muy humano, pero aún Pablo tiene cierta teología un poquito cambiada que no quiero entrar porque ya esa es otra materia. Luego se escribe Marcos, allá por el 71, 70, y Marcos sigue presentando, sigue luego Marcos, Mateo y Lucas. Y por último,
el Evangelio de Juan, que es el más tardío de todos. Y él es que presenta que Jesús en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Pero estrictamente el autor de este texto está ligando este texto en una especie de lenguaje, como dicen los judíos, un lenguaje midrashico, tratando de unirlo con Génesis 1:1. Entonces, Jesús fue un hombre. No encuentro estrictamente un texto que haya dicho, yo soy Dios. Yo soy Dios, yo soy Dios. Que lo hayan tratado de asociar con Dios es una cosa muy diferente. No encontramos ningún pasaje que él diga, yo soy Dios. Y los textos que lo tratan de apegar son textos que prácticamente son muy tardíos. Gracias, Alonso, por tu aporte. Bien, con esto de los textos quisiera aportar un texto que generalmente toman para decir que Yeshua era divino. El famoso Romanos 9:5, ¿sí? Que dice, la traducción Reina Valera lo toma mal y dice, de los patriarcas, de los cuales provino el Cristo, del cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Tú lees eso en la Reina Valera, y dices, ¿qué pasó? Esto me está diciendo que es Dios. No, y la traducción correcta, de hecho en la Biblia de Jerusalén, y si lees bien en el griego, dice, de los patriarcas, de los cuales proviene el Mesías, el cual está por encima de todas las cosas, ¿sí? Y desde luego hay una exclamación, Hashem, bendito por los siglos. Entonces, ahí es cuando tergiversan el texto, tratan de dar a entender que Yeshua era Dios y nada que ver, está muy cambiado, los terminología y todo eso. Es importante, creo que luego aclararíamos todos esos textos que son importantes para entenderle, ¿no? Seguiremos con estimado Juan Alfonso. Sigamos en la lista, tienes 5 minutos, Juan Alfonso. Abre tu micrófono, así tienes que abrirlo. Tienes que abrir tu audio, así puedes hablar. Abrilo ahí en la pantalla, ok. Gracias por los aportes, Santiago, Harold, gracias por el rap Joel, Daniel. La verdad que ha sido un lindo aporte de cada uno. Y seguiremos, porque seguiremos con la rueda. Así que lo que quedó ahí, en el tintero, ustedes seguirán. Luego seguirá el More Mijael, así que lo escuchamos, Juan Alfonso. Todo suyo a la pantalla. Ok, hermano, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los participantes. Bueno, yo voy a comenzar con el Génesis 1:28. Da una orden, ¿no? De que hombre y mujer tenían que producirse, multiplicarse. Entonces, para que se multipliquen, para que haya generación, para que haya gente, tenía que prácticamente haber una unión sexual. Pero acá hay algo que para llegar al entonces sabemos que para un profeta ungió un rey. Ese es el principio, ¿no? Ahora, yo lo veo de la siguiente manera, ¿no? Porque tiene que nacer de mujer y de hombre, de la cera de dos personas, de la unión de dos personas, porque es el mandato divino de la Torá. Entonces, para que sea un Dios hecho, un Dios que venga del Espíritu de Dios, entre en la mujer joven o el semen, entonces tendría que ser un bastardo para mí, no sería un Dios, no es esto. Pero realmente lo que pasa es que para llegar a esta finalidad, pues, los primeros comenzamos con la cultura, por ejemplo, egipcia. Que la cultura egipcia a los faraones los creían dioses, la babilónica, la persa, el greco y los romanos, que también los emperadores se creían dioses, y eran dioses para ellos. Y esto lo tomaron, pues, realmente el catolicismo lo tomó como una base
para hacer de Jesús o de Yeshua un Dios, un semidios. Pero la verdad es un hombre exactamente que tiene hambre, tiene fe, tiene sueño, tiene todas las necesidades. Aparte, la hebrea, pues realmente que cada hombre tenía que tener su mujer. Que eso también se toma como, yo desde mi concepto veo que todo aquel que sigue la Torah, sigue el principio de la Torah, que guarda los mandamientos conforme, pues ahí está el principio de ser un hijo de Dios. No hay otra forma en la cual pueda ser un hijo, sino en la obediencia, el sometimiento total a la Torah. No hay otra forma. Y dice, pues, que él se sometió. Si se sometió a la Torah, pues, es hijo de Dios, como cualquier persona que se puede levantar, como cualquier rabino. Vamos a decir que realmente los seguidores de ellos también tienen, no lo adoran, pero creen que realmente es su maestro, un hombre santo, ¿no? Entonces, yo desde este punto de vista prácticamente veo que él es un hombre, exactamente 100% hombre, y no tiene nada de ser un dios o un semidios. Sencillamente por sus necesidades pero sí creía en la Torah, leía la Torah, estudiaba la Torah y la vivía la Torah, porque él dio unos principios que están en la Torah. Amarse, en primer lugar, amar a Dios, y segundo, amar al prójimo, principios básicos de la Torah. Entonces, y también eso me hace pensar que realmente fue levantado. No lo he tomado, por ejemplo, donde dice Mateo 1:18. Dice que Joseph estaba después recién casado, está nuevecito. Por ejemplo, se casó ayer o anteayer, está recién casado. Y si está recién casado, de hecho que tuvo sexo. Pero lo que no se nos hemos preguntado, que cómo somos nosotros, no solamente para formar nuestro cuerpo, el cuerpo de cualquier hombre. Ahí está el Espíritu de Dios siempre en ese instante. En ese instante entra para formar este cuerpo, porque eso sí somos 100% espirituales, porque vamos a ver el Espíritu de Dios. Eso es lo que yo prácticamente veo en este nacimiento de Yeshua, ¿no? Y bueno, habrán otra gente que diga lo contrario, pero realmente yo creo esto, y que realmente a él lo hicieron un Dios. Pero para los que estamos conociendo esto de verdades, por ejemplo, realmente pues es una novedad. Es lo que conocemos de verdades, y para los que no conocen es una novedad. Pero para nosotros, bueno, ese es el pensamiento que está conforme está escrito. Pero aquí escondieron muchas cosas, como que lo hicieron pues profundamente Dios, ¿no? En todos los pasajes, como decía el hermano en Juan, por ejemplo, ya lo hicieron un Dios, donde dice el verbo, ¿no? En el principio, ¿no? Y es un midrash. Y en otro pasaje también. ¿Ok? ¿Se completó el tiempo? Sí, Muchas Juan. gracias. Sí, Juan Alonso, vamos a seguir con el estimado Mijael. Así que es muy claro, ya más o menos estamos aclarando el concepto, y si vamos a los textos son muy claros. Por ejemplo, si vemos en 1 Corintios 8:6, dice: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Yeshua, el Mashiach. Entonces,
es importante entenderlo que por más que traten de torcer algunos textos, la escritura es clara y los escritos de los primeros discípulos es claro eso. Aparte, Dios es espíritu, como decía Rab Shaul, ¿no? Al que ningún hombre ha visto ni puede ver jamás. Así que, estimado Micael, sigamos, tiene unos minutos, ya sabemos cómo, para expresar. Abra el micrófono. Ahí está. Listo. Shalom Lekulam, buenas noches a todos, buena semana de parte del cielo. Un gusto estar aquí con ustedes y bueno, conocerles y verles, y me voy a resumir porque si no saludando me voy a llevar mis 5 minutos. Ok, es muy importante lo que hasta este momento entrando yo he escuchado acerca de lo que ha dicho cada uno de ustedes. El Mashiach tiene que venir del linaje de David. Si no es del linaje de David, no puede ser el Mesías. Ahora, hay algo que es muy interesante, al menos para mí, y es que este Mesías, esperado por Israel, es el profeta que anunció Moshe. El profeta que anunció Moshe. Estamos hablando de Deuteronomios, ¿verdad? 18, cuando Moshe Rabenu le dice al pueblo, profeta les levantaré, de parte del Eterno, Moshe Rabenu le dice, profeta les levantaré de en medio de mis hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Él hablará todo lo que yo le mandaré. ¿Sí? Todos los profetas que vinieron desde Moshe en adelante, todos vinieron en representación del Eterno. ¿Sí? Decir que Yeshua es Dios que se hizo carne, y a la misma vez es el profeta que había de venir y que anunció Moshe, sería una incongruencia, porque entonces, ¿por qué en tiempos pasados el Eterno mejor no vino él mismo y habló a su pueblo? Él pudo haber venido en tiempos pasados y él mismo hablarle a su pueblo, pero no, usó medios, envió sus emisarios, envió sus profetas, envió sus voceros, y estos hablaron al pueblo en representación de él. Moshe habla de ese Mesías, que a la misma vez sería el profeta que había de venir. Él hablará todo lo que yo le mandaré. Yeshua dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino todo lo que he oído hablar a mi Padre. Si Yeshua es Elohim, ¿cómo arreglamos eso? O sea, mi hijo, si soy yo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino todo lo que he oído hablar a mi Padre. Hace rato decía Morello él, ¿sí?, que Dios no puede morir. Yeshua reconoce que él puede morir. Y cuando hablamos de un profeta, él mismo admite que es un profeta y que es un profeta que debe morir. Lucas capítulo 13, verso 33, ¿sí? Yeshua se proclamó a sí mismo como el profeta de Elohim en respuesta a la noticia de que Herodes quería matarlo. Él dijo en Lucas 13:33, sin embargo, dice, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces, él está admitiendo que es el profeta que había de venir, pero que puede morir a la amenaza de Herodes de que quería matarlo. ¿Sí? Otra cosa, como profeta, él cumplió su labor. Cuando él estuvo con la mujer samaritana, la mujer le preguntó, ¿eres tú el profeta que había de venir o esperamos a otro? Jamás le dijo, ¿eres tú Dios que se iba a hacer carne y nos iba a venir a hablar? Ellos no esperaban la mentalidad del siglo I, samaritanos, judíos, no esperaban a un Dios que descendiera de los cielos, se hiciera carne para hablarle a ellos, sino esperaban a aquel que sería el enviado, aquel que sería el emisario. Posterior a la resurrección de Yeshua, sus discípulos, Lucas 24:19, cuando Yeshua se les presenta en el camino, ellos le dicen, las referentes a Yeshua el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Elohim y de todo el pueblo. Esa es la mentalidad de los discípulos del siglo I. Esperamos al Mesías del linaje de David, pero este Mesías cumple un rol de profeta. Es un profeta, es un enviado del Eterno. ¿En qué momento la mentalidad cambió para hacer de este profeta un Dios? Ellos jamás dijeron referente a Yeshua el Nazareno, el Elohim hecho carne, Dios que estaba obrando aquí. No, ellos dicen,
referente a Yeshua el Nazareno, que fue un profeta poderoso. Los discípulos no ven a Yeshua como un Dios, como él ve un profeta en poder, en obra y en palabra, delante de Elohim y delante de todo el pueblo. ¿En qué momento de la historia la mentalidad cambió de hacer de este profeta esperado por el pueblo, que no es otro más que el Mesías, el emisario, el enviado, el siervo de Adonai, que vendrá hablándonos en su nombre? ¿En qué momento la mentalidad cambió para hacerla, para volverlo un Dios? Muchas gracias, Mijael. Excelente con el tiempo. Fue el único que dijo 5 minutos. Harold, sigamos con el tema. Hola, hola, querido Cristian. Sí, de hecho, muy importante lo que mis compañeros han expuesto y de hecho yo debo añadir algo, ¿no? Generalmente la gente en esta parte del hemisferio piensa que el Mesías es un Dios debido a las sanidades que hizo y también a las señales, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen, ¿no? Pero ¿quién más sacó demonios? ¿Quién más caminó sobre las aguas? ¿Y cómo soportó todo eso, verdad? Entonces, acá lo que hay que entender otra vez es un principio llamado principio de agencia divina, que el enviado correcto, hace la voluntad del enviador. En este caso, el enviador es el Dios eterno, Hashem, y el enviado es el Rey Mashiach. Ahora, entendiendo, querido Cristian, que las resurrecciones no son un tema nuevo, ya que, por ejemplo, en el Tanakh, conocido por los hermanos cristianos como Antiguo Testamento, podemos apreciar justamente la resurrección que hace Eliyahu, Elías el profeta, justamente a la hija, al hijo de la viuda, ¿verdad? Entonces vemos a un profeta efectuando una resurrección de los muertos, y esto no es un tema nuevo, sino que este es un tema que ya va a tener una repercusión justamente en lo que es en los escritos de los primeros discípulos, ¿correcto? Cuando Yeshua levanta de la tumba a Lázaro, Eliezer, a la hija de Jairo, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nosotros debemos notar, que hay una correspondencia a lo que ya había pasado obviamente en la Tanakh, ¿no? Ahora, en el caso de los demonios, como es un tema para, yo quiero darme solamente en el tema de por qué el Mesías no es un Dios hecho carne, es que el Mesías, correcto, sanó las enfermedades, correcto, que en el mundo antiguo las enfermedades eran vinculadas a los demonios, correcto, entonces hizo estas sanidades y obviamente las personas pues se sanaron, porque estaba escrito en Isaías, el Espíritu de Hashem está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, correcto, pero obviamente en el mundo antiguo atribuían a los demonios como si fueran una enfermedad. Entonces, eso es lo que hay que aclarar un poquito ahí, profesor Cristian, que por estas señales que el maestro ha hecho, piensan que él es Dios. Por ejemplo, otro error de exégesis, muy rápido. Dice, ¿no? En el principio estaba el Eterno y creó los cielos y la tierra. Y dice, el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Entonces, en automático la gente, maestro Cristian, encapsula este texto y dice, no, es que ya ves, ahí está el maestro que caminó por las aguas. Entonces, mezclan un texto con otro texto que nada tiene que ver, obviamente entendiendo, correcto, que la caminata sobre las aguas del maestro corresponde a una situación vital, correcto, y esta situación vital era probar la fe, la emuná de los talmidim. Por eso que cuando ellos vieron que él caminó, venía sobre las aguas, dijeron, mira, un fantasma. Entonces se asustaron, porque obvio, no es algo normal que un ser humano de carne y hueso, vamos a decir así, camine sobre las aguas, pero entendiendo que el Ruach Elohim estaba sobre Mashiach, correcto, es que él podía hacer estas señales, no porque era un Dios hecho carne, un Dios preexistente, sino que otra vez acá la gente se marea porque no tienen obviamente en cuenta justamente este principio, correcto, de que el Mesías no es un Dios, sino que el Mesías es el servidor de Dios, ¿correcto? Entonces, ahora, en carta a los romanos, que Gilate en Roma dice claramente, que si creyeres en tu corazón que Hashem le levantó de los muertos, no que él en automático se levantó de los muertos como si él fuera un autómata, sino que él se sujetaba a un Dios, ¿correcto? Y esto es una cosa muy importante, maestro Cristian, que hay que tener en cuenta, porque hay una parte en el Getsemaní que él dice, Padre, aparta de mí esta humano, tenía miedo a la muerte, pero de ahí recapacita y dice, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahora la pregunta es, si el Mesías fuera un Dios hecho carne, no sentiría dolor, lo hubieran crucificado, hubiera estado tranquilo ahí, porque como es un Dios, los dioses no sienten dolor, los dioses no sienten frío, los dioses no sienten hambre, porque son seres, vamos a decir así, que escapan justamente de este plano
físico. Entonces lo que hay que entender acá, que el maestro justamente es un siervo del Eterno, al servicio del Eterno, y él mismo declara que yo pondré todo delante de tus pies y yo mismo me sujetaré a ti. ¿Qué significa eso? ¿Cómo un Dios se va a sujetar a otro Dios? Eso es algo ridículo, algo risible. Entonces debemos entender que en el aspecto, vamos a decir así, que solamente hay un solo Dios, ¿correcto? Un único Dios del cual emana todo, y hay un siervo de Dios, ¿correcto? Que en este caso es el Rey Mashiach. Entonces acá, maestro Cristian, los maestros que enseñan que el Mesías es un Dios hecho carne apelan mucho a la cábala, al principio de la men cerrada, pero yo debo decir, correcto, que para entrar nosotros a este campo llamado Kabbalah hay que haber pasado por el Peshat, el Remetz, el Derash y el Sot, explicándole a la amada audiencia que el Peshat es la parte literal, el Remetz es la parte de conexiones, el Derash es la alegoría, la parábola, vamos a decir así, y el Sot es la parte oculta. Entonces, el problema con estos maestros cristianos es que cuando ven la Aleph y la Tab, dicen, no, mire, es que la Aleph es cabeza de toro y la Tab es cruz, o sea que ahí está el Mesías, y otra vez ese es un error, un horror de exégesis, porque en el idioma hebreo la partícula Aleph Tab no se lee. Entonces, ese es otro punto por el cual estos maestros hablan justamente de la mem cerrada. Dicen, no, es que la mem cerrada es María embarazada del Hijo de Dios que no tiene que tener la ser humana. Entonces, ahí nosotros notamos no un texto, sino un pretexto desacomodado, correcto, que no guarda relación con la cultura del primer siglo, que no guarda relación con la exégesis judía, sino que es una manipulación y un capricho para hacerle ver al Mesías como lo que realmente no es, como un Dios hecho carne. Entonces, maestro Cristian, son aspectos que yo quiero acá señalar para dejar en claro que no se puede usar la Kabbalah, el último nivel de interpretación del Pardés,